Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de español con el tema las fábulas. Bien chaparros, vamos a comenzar. Vamos a ver primero el concepto de fábula. Para poder entender qué es una fábula, vamos a entender desde lo más básico a lo más complejo qué es. Y nuestro concepto dice así. Son historias o narraciones cortas que se caracterizan porque están escritas en verso o en prosa. Y normalmente sus personajes son animales u objetos que se les dan características humanas. Es decir, ocupamos recursos literarios, como la comparación, la metáfora y la personificación. Bien, chaparros. Entonces, las fábulas van a ser historias o narraciones cortas, ¿sí? A diferencia de un cuento puede ser algo extenso. Las fábulas son cortas, son narraciones cortas. Esa es la primera característica. Son narraciones cortas que lo vamos a poder encontrar tanto en verso como en prosa, ¿sí? Ahorita vamos a ver más a fondo qué es eso de verso y prosa para poderlo entender. Son temas que ya hemos visto en videos pasados, pero pues le damos una revisadita para acordarnos. De igual manera, nos dice que vamos a ocupar diferentes recursos literarios como la comparación, la metáfora y la personificación. Otra característica muy importante que va a tener la fábula es que va a tener una moraleja. Entendemos por moraleja que nos va a dejar un aprendizaje, ¿sí? Una moraleja nos deja un aprendizaje. Después de leer una fábula vamos a comprender que a lo mejor algo estamos haciendo mal o algo hicimos mal o prevenirnos de que algo lo vayamos a hacer mal, porque vamos a aprender de un personaje ficticio en una fábula para no cometer ese error, o si ya lo cometimos, vamos a aprender a que no solo nos pasó a nosotros, le pasó a alguien más en una fábula y vamos a aprender a no repetirlo. ¿Ok, chaparros? Bien, es muy importante que cuando hagamos nuestras fábulas también, pues pongamos los escenarios lo más bonito posible, es decir, vamos a ocupar dibujos en una fábula, hay que poner en contexto al lector para que sepa en dónde están ocurriendo las cosas y cómo lo vamos a poner en contexto, pues con nuestros escenarios dibujados, ¿sí? Si está pasando dentro de una casa, en el parque, en el bosque, en dónde está pasando toda esta fábula. Y evidentemente, pues dibujar muy bonito a los personajes, con todas las características necesarias que tenga, ya sean físicas, eh, para poder entender, que el lector entienda qué es lo que le está pasando a cada uno de los personajes o qué está haciendo ese personaje y poder entender mejor toda esta fábula. Bien, chaparros. Pero vamos a ver, entonces, vamos a quitar esto y vamos a ver entonces qué es eso de verso y prosa. Vamos a iniciar con el verso, que es cada uno de los renglones que se ocupan en las estrofas, con cierta métrica, ritmo y repetición. A diferencia de la prosa, es un texto narrativo, sin métrica ni ritmo. Por ejemplo, un cuento está escrito en prosa, a diferencia de un poema. ¿Sale, chaparros? Bien. Entonces, vemos aquí la diferencia entre verso y prosa. El verso, pues, va a tener estrofas y normalmente, pues, lo vamos a encontrar en un poema. Un conjunto de versos es una estrofa, un conjunto de estrofas, pues, va a ser un poema. A diferencia de una prosa. En la prosa vamos a escribir textos narrativos, o sea, vamos a narrar una historia, vamos a narrar una historia, pero no necesitamos ocupar ni rima, como por ejemplo lo podemos ocupar en los versos, que ocupamos rimas, no podemos ocupar métrica, no es necesario ocupar un ritmo, y al final, pues es como un cuento, pero en chiquito. Recordemos que la diferencia entre una fábula y un cuento también es eso, que son historias cortas, ¿sí? Son narraciones breves. Bien, pero también vamos a encontrar en las fábulas diferentes recursos literarios, como por ejemplo la comparación, que es
cuando se comparan dos objetos similares para expresar una característica. Por ejemplo, es firme como el roble. Estamos comparando algo que es muy duro, muy firme, tal cual como el roble. Un roble, todos sabemos que es un árbol muy fuerte, muy grande, imponente, duro, firme. Entonces, estamos comparando que X objeto es firme como un roble. Esto es la comparación. Quitamos esta y nos vamos al siguiente recurso literario, que sería la metáfora. En este hacemos uso figurado del lenguaje. Lo usamos para referirnos a algo sin nombrarlo. Por ejemplo, me pegó fuerte la noticia. Aquí estamos poniendo, me pegó fuerte la noticia, estamos sustituyendo algo que nos pasó, algún sentimiento a lo mejor, me asusté mucho, me preocupé mucho de la noticia, estamos sustituyendo la palabra preocupación, me espanté, no sé, por las palabras, me pegó fuerte la noticia. ¿Sí? Entonces, estas son metáforas, son juegos de palabras finalmente que están en sentido figurado. Y quitamos esta y nos vamos con un recurso literario básico en las fábulas. En todas las fábulas vamos a encontrar este recurso literario porque es casi regla, que es la personificación. Es darle cualidades humanas a animales u objetos, como por ejemplo gestos, movimientos o habla. Un ejemplo sería, el sol sonríe cuando ve a los niños jugar. Entonces le estamos dando una característica al sol que solamente tienen los humanos, ¿sí? Eh, entonces es esto, es darle cosas, cualidades humanas a objetos o a animales. Un sol, una silla, una mesa no pueden sonreír, no pueden caminar. Unos animales no pueden hablar entre sí, ¿no? Eh, no puede hablar un perro con un, no sé, dinosaurio, y a lo mejor podemos encontrar metáforas donde haya comunicación verbal entre dos animales. Entonces, en la personificación es darle cualidades humanas a animales u objetos. Pero bien, vamos a quitar esto y vamos a recordar nuevamente cuál era el concepto de la fábula, ¿sí? Para ver, lo jalamos para ver si ahora sí ya lo entendemos mejor con toda la explicación de qué es verso, prosa, recursos literarios. Dice así, son historias o narraciones cortas que se caracterizan porque están escritas en verso o en prosa y normalmente sus personajes son animales u objetos que se les dan características humanas, es decir, ocupamos recursos literarios como la comparación, la metáfora y la personificación. Ok, chaparros. Pues entonces espero que sí haya quedado más claro el concepto de fábula. Recordemos que una fábula siempre nos va a dejar una moraleja, que es un aprendizaje, ¿sí? Tenemos que ver que todas las fábulas van a ser muy coloridas, van a tener muchos dibujitos, van a tener los escenarios, siempre nos van a poner en contexto, no necesariamente con palabras, sino con las imágenes nos van a poner en contexto de dónde están ocurriendo todos estos hechos. Vamos a quitar esto y vamos a traer algunas fábulas que seguramente han leído y no sabían a lo mejor que se llamaban fábulas, a lo mejor los confundían con cuentos. Como por ejemplo, El pastorcito mentiroso, La zorra y las uvas, El león y el ratón. Y recordemos que dijimos que no solamente eran animales los que podían estar en las fábulas, también objetos, como por ejemplo la pared y el clavo, y una muy popular, La liebre y la tortuga. ¿Sí, chaparros? Entonces, hay muchísimas fábulas, muchísimas, todas nos van a dejar un aprendizaje, seguramente si las están viendo ahorita, dicen, ah, esta, ya me acordé de esta y me dejó de aprendizaje esto. Esta me dejó de aprendizaje esto, ¿sí? Y si no, busquen estas otras que no han leído, traté de seleccionar estas que son muy interesantes, dejan un aprendizaje bonito para que los puedan leer. Pero, ¿qué les parece si pasamos a ver una fábula, que les lea una fábula titulada Las hormigas trabajadoras? Y dice así, un día estaban, perdón, un día estaban los saltamontes
viendo cómo trabajaban las hormigas, y entre ellos comenzaron a burlarse de las hormigas, diciendo que no sabían disfrutar de las cosas buenas de no hacer nada. En cambio, ellos podían saltar de un lado a otro felices y tranquilamente. A los pocos días, el invierno llegó. Llegó al campo. El pasto comenzó a secarse y el alimento, pues obviamente disminuyó. Los saltamontes, temblando de frío y con mucha hambre, veían cómo las hormigas estaban resguardadas en su hormiguero y con suficiente alimento. Finalmente, los saltamontes comprendieron la importancia del trabajo y que administrar los recursos es una manera de prepararse para las adversidades. Fin. Bien, chaparros. Pues aquí tenemos una fábula muy cortita que nos puede dejar una muy buena moraleja. Espero que ustedes piensen qué moraleja, qué aprendizaje les deja esta fábula, porque realmente hay mucha gente que a lo mejor deja todo al último, se dice popularmente, se cierran, se queda en sus laureles y pues no hace lo que a lo mejor tendría que hacer y se espera hasta el último momento. Entonces, chaparros, traten siempre, si tienen tiempo, de adelantar sus cosas, no esperen al último momento para hacerlas, porque esta fábula nos enseña principalmente eso, ¿ok? Hay que trabajar duro y habrá momentos de poder disfrutar y estar tranquilos como las hormiguitas. ¿Sale, chaparros? Bueno, pues espero que el tema haya quedado claro. Ya saben, de todos modos, dónde encontrarme, que cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.